Hablar de una primera división y de un deporte como el fútbol, tan desarrollado en nuestros tiempos, en el mundo entero, es hablar de alta competencia, hablar de élite profesional. Es un tema de calidad más que de cantidad. ¿Cómo es el fútbol peruano? ¿Qué ofrece, qué tiene y qué no tiene el fútbol peruano como para definir la cantidad de equipos que deberían competir en una primera división? El fútbol peruano no tiene instituciones consolidadas, fuertes, con estructura, con organización, con una masa societaria que cotice permanentemente y que tenga una propuesta deportiva múltiple. No. Nuestros equipos de primera división son fundamentalmente equipos de fútbol, con muy poco por ofrecer a sus hinchas y a sus socios, más allá de entradas a los estadios, de eventuales ofertas, propuestas para que asistan y tengan algún grado de fidelidad con su equipo. Pero además, el fútbol de primera división en nuestro tiempo es una industria potentísima, que en el Perú no se ha terminado de entender. Los equipos en primera división compiten entre sí en el campo de juego por lograr clasificaciones y presencias en torneos internacionales, por alcanzar galardones. Pero en la realidad, todos los equipos de la primera división deberían entenderse entre sí mismos como socios del mismo negocio. Porque el fútbol es una industria, el fútbol de primera división es un negocio próspero en muchos lugares y debería hacerlo también en el Perú. ¿Qué pasa en el Perú? Los clubes de primera división son poco más que garajes con camisetas del mismo color. Salvo en un que otro caso que tienen alguna sede social limitada, con propuestas de otras disciplinas muy limitadas, la verdad es que los equipos de primera división en el fútbol peruano están inmersos en la improvisación, en la desactualización, están involucrados mucho más en el desorden y en la corrupción que en la planificación concreta de lo que debe ser una actividad de futuro. ¿Cómo debería ser idealmente un equipo de fútbol de primera división? No solamente ser un equipo de fútbol, sino además ser un club con una propuesta deportiva múltiple. Tener diferentes categorías con docentes preparados para enseñar en estas diferentes disciplinas. Y tanto para varones como para damas. Los equipos de primera división deberían tener un área comercial, un área de marketing, que esté en condiciones de explotar el producto principal, que es su primer equipo, el merchandising, la venta de entradas, la venta de derechos de transmisión, la gestión en general de lo que deberían ser empresas productivas dentro de una industria en la que compiten en el campo de juego, pero dentro de la cual son socios buscando encontrar mejores mercados, mejores logros, triunfos, éxitos, captar mayor mercado, captar mayor inversión publicitaria, captar la posibilidad de exportar futbolistas. ¿Cuál es nuestra realidad? Que en el fútbol peruano los clubes son vistos como una oportunidad de notoriedad, como una oportunidad de ganar dinero fácil, como una oportunidad de satisfacer intereses subalternos. El fútbol en el Perú no es visto como una industria. Sigue primando la sociedad civil sin fines de lucro por encima de lo que deberían ser sociedades anónimas con afán de lucro, con intención de ganar utilidades, de ganar dinero, con intención de invertir a futuro, de sembrar bien para cosechar mejor. Como no hay afán de lucro, como los presidentes se suceden uno tras otro, a ninguno le interesa pensar en el futuro, a ninguno le interesa invertir para ver frutos en 5, 8 o 10 años. En este contexto, tener 19 equipos es un grave problema, porque achata el nivel de campeonato, porque obliga a que los pocos jugadores de nivel competitivo se distribuyan entre más clubes, por un motivo estrictamente aritmético. Mientras más clubes hay, menos jugadores de mejor nivel por equipo en promedio. La Conmebol exige a través
del reglamento de licencias que haya una serie de condiciones que los equipos de primera división cumplan. Tener infraestructura propia, muy pocos equipos en el Perú lo tienen. Tener buenas canchas donde entrenar. Tener múltiples categorías que estén practicando permanentemente y compitiendo también en el fútbol femenino. Que tengan cuentas saldadas, números en azul, que no tengan deudas, que tengan unas finanzas solventes. Todo lo contrario a lo que vemos en los equipos peruanos. Entonces, tener 19 equipos en primera división genera que, claro, haya más opción de votos para el directorio de la federación, pero que haya muy poca posibilidad de crecer competitivamente, porque insisto con el concepto, la primera división del fútbol profesional, la élite profesional, no es para un tema de cantidad de equipos, sino de calidad de equipos. No tiene importancia si hay 19, 17, 16, 14. Lo que tiene importancia es que sean competitivos. ¿Cómo hacerlos competitivos? ¿Cómo reducir la cantidad de equipos? En primer término, haciendo exigir las licencias. Aquel equipo que no está en condiciones de sostener divisiones menores, de tener una infraestructura propia, de tener docentes probadamente capacitados, no puede jugar la primera división. Y desde este punto de vista, el ascenso directo desde la Copa Perú, desde un fútbol amateur, debería suprimirse. No debería suceder más. La Copa Perú debería dar ascenso a un torneo intermedio que alcance luego la segunda división profesional como tránsito hacia una primera división de élite. Eso por un lado. Por otro lado, en la medida en que hay menos equipos, se puede regular mejor el tipo de torneo. La televisión exige una cantidad determinada de partidos. 44 fechas pide la televisión. Con un torneo de 12 equipos, tendríamos un campeonato de primera y segunda rueda, 11 fechas cada una, 22 en total, apertura, y uno exactamente igual, clausura. Ahí están las 44 fechas con una definición por el título nacional. Pero además, con menos equipos en primera división es más fácil controlar la posibilidad de que no haya corrupción, de que las cuentas estén al día y de que el valor, la cotización de los futbolistas no exceda la capacidad de los clubes para pagar. Si en este momento tenemos 19 equipos de primera división, reducimos para el siguiente año a 16, porque es una locura tener un número impar de equipos. No deberíamos bajar de 19 a 18, sino de 19 a 16. Tener un año con 16 equipos y luego reducir a 14. Evaluar en la medida en que se estén cumpliendo los reglamentos de licencias, evaluar si los equipos están en condiciones de continuar en la primera división. Si en caso eso no sucede, reducir a 12 equipos. Y también medir el rendimiento de estos equipos que vayan clasificando a Copa Sudamericana o a Copa Libertadores. Eso permitiría que los clubes tengan un calendario más cómodo, tengan más tiempo para preparar a sus equipos y además que se fomente un nivel de competitividad que obligue a una buena gestión deportiva, a la contratación y a la continuidad de los procesos conducidos por los entrenadores, como ha hecho Melgar Fútbol Club en los últimos años, que le dio continuidad a Reynoso, que le dio continuidad a Pautazo, que le dio continuidad al técnico Lorenzo, y vemos que es el equipo que mejor se ha manejado últimamente. Tener 19 equipos en primera división para un fútbol tan desorganizado e improvisado como el peruano es dañino, es perjudicial, no permite el crecimiento competitivo, al contrario, va restando competitividad año a año. El camino está en la reducción de equipos, en ordenar mejor la manera de lograr el ascenso, en exigir que se cumplan las licencias que vienen dictadas desde los entes internacionales del fútbol. Y estamos seguros, aquí en Full Deporte, que en pocos años tendríamos clubes bastante más competitivos y con mejores resultados en los torneos internacionales.